le pedimos entonces al doctor Carlos Viesca Treviño nos haga favor de hacer el comentario al trabajo de ingreso. Muchas gracias. En primer lugar, pues quiero felicitar a la doctora Valdés, primero por haber ingresado a nuestra academia y ahora por la presentación de este trabajo que le hizo muy precisa, concisa y maciza, como se decía antes, ¿no? Y es un trabajo que amerita pensar muchas cosas y traer a colación muchas cosas. Él comenzó diciendo algo que es muy interesante. Se hacen histerectomías, no sabemos cuántas porque hay un subregistro importante, pero se hacen en centros médicos totalmente calificados, tanto privados como públicos y de diferentes instituciones públicas. O sea, hay mucho más de lo que nos imaginamos, la primera situación. Lo que plantearía, no necesariamente un problema, yo creo que sí lo es, pero la necesidad de analizarlo con todo cuidado y de ver por qué, de volver a plantearnos el para qué y si ese para qué es justificable. A mi modo de ver, hay muchas preguntas que salen aquí, lo mismo lo hemos platicado con la doctora Valdés, y lleva a un problema central. ¿Qué significa una niña o adolescente con discapacidad intelectual? Vemos por la estadística que nos presenta que hay un buen número de niñas con discapacidad leve, moderada. Y la pregunta, ¿personas con discapacidad intelectual leve o moderada deben ser excluidas de la vida social normal? Si hablamos de discapacidad intelectual profunda, ya tendríamos que pensar en otras cosas, pero me llamó muchísimo la atención de que con este tipo de discapacidades se les practique histerectomía de golpe y porrazo y se les da una posibilidad y alternativas de proyecto de vida limitadas y complicadas. Otro punto importantísimo que veo es las razones. Si nos dijeran que el riesgo de violación, de abuso sexual es el que se toma más en cuenta, estaríamos de acuerdo, habría que ver cómo evitar ese riesgo. Pero si nos dicen que el problema es la falta de higiene en la menstruación, resulta totalmente superficial. A mí como cirujano, si me dicen, oye, hazme una histerectomía porque no me gusta usar cótex, y digo, oye, pues mejor te guillotino para que no tengas que ir al baño todos los días. Resulta terriblemente exagerado, a mi modo de ver, y hasta insultante, yo diría. Entonces, pienso que este trabajo es muy, muy interesante, planteando dos cosas que ya se han venido trayendo a colación y que están muy bien marcadas en las conclusiones. Medicalización, pero ¿medicalización en qué sentido? Medicalización de la vida, todos la vivimos, y hay cosas que gracias a ella estamos vivos y estamos aquí. Es indiscutible que tiene serias ventajas, pero medicalización sin criterio y medicalización arrasando con derechos humanos y arrasando con la posibilidad de proyecto de vida de personas es algo que sí debemos de pensar, y es una dimensión de falta de ética. Y como marcas, yo no diría ni siquiera de crear una nueva ética, sino dar fuerza a la ética profesional como tal, en la que planteamos el cuidado de la persona, no organismo, que es otro punto central. Una persona que piensa, aunque sea poquito, estamos hablando de discapacidad intelectual, pero si son leves o moderadas, piensa. Si son profundas, hay que cuidarlas más, pero también piensan. Todos hemos visto familias con niños con síndrome de Down, muchos síndromes de Down muy serios, profundos, en los que nos dicen sí, pero la niña o el niño son muy amables, son muy contentos, quieren mucho a sus hermanitos, viven muy felices. Eso lo debemos de cuidar y no descalificarlos. Es otro punto central, y eso es ética médica central. Ahora, el pretexto, ¿por qué hacer histerectomía? Mencionan algo interesante. Está prohibido hacer esterilización, pero no está prohibido hacer histerectomía. Un absurdo.
Y ese es un absurdo que los médicos como comunidad debemos de buscar cómo se legisla para modificar y cambiar esto. Si muchas de estas niñas son amenazadas de abuso sexual o problemas de embarazos no entendidos o no deseados, hay que cuidarlas, pero en todo caso, una ligadura de trompas es más que suficiente, no una histerectomía. Ahora no sabemos ni siquiera, porque parece que los reportes no lo dicen, si es histerectomía con oforectomía, porque en ese caso tendríamos otro problema muy serio de un desbalance hormonal a estas personas impuestos entre los 5 y los 12 años, como nos estamos viendo en este grupo. Entonces, para no abusar del tiempo de la extensión, y esto hay que escribirlo, lo tengo redactado y lo voy a mandar para la Gaceta también para completar algunas cosas. Hay que escribirlo en términos de cuáles son los imperativos bioéticos en el lenguaje actual de protección de la persona, en este caso menores con discapacidad intelectual de diferentes grados, y la obligación moral y la reflexión ética obligada de todos nosotros médicos de considerar sus condiciones específicas y especiales, valorar caso por caso, no es estrictamente esto, sino valorar cuál es su proyecto de vida, cuáles son sus condiciones de vida y qué perspectivas tiene hacia futuro para decidir qué se hace y qué no se hace. Es una situación de criterio y de conciencia ética. Y por último, diría también tendríamos la obligación de luchar por educación para la salud. Es que hay mala higiene durante la menstruación, pues eduquémonos. Esto se corrige mucho más fácil que con una histerectomía. Y eduquemos desde las familias, una educación a la familia. Mencionaste, hay muchas familias que no tienen un mayor desarrollo educativo, pero que además nadie les ha explicado nada. Si se les explica, si se les enseña, seguramente el panorama sería diferente. Entonces, muchas felicidades y muchas gracias porque nos has traído cosas a pensar y tareas que concluir. Gracias. Muchas gracias, doctor Viesca, y felicidades nuevamente a la doctora Valdés Martínez. Bienvenida.